Aquí hay algo que nadie te enseñó en la escuela. Antes de 1900, los edificios que llamábamos hospitales no se parecían en nada a lo que tenemos hoy en día. Nada. Eran monumentos arquitectónicos, imponentes, decorativos, espacios diseñados acústicamente, con altos techos abovedados, patios extensos y sistemas de campanas tan grandes que podían escucharse a kilómetros de distancia. Y luego, en el transcurso de una sola generación, casi todos desaparecieron. No fueron renovados, no fueron reutilizados, desaparecieron, demolidos, reemplazados, borrados, de manera silenciosa, sistemática y casi universalmente, en docenas de países al mismo tiempo. La explicación oficial dice que esto fue progreso. Pero cuanto más investigaba, más comenzaba a desmoronarse esa explicación. Empecemos por lo que nos dicen. Nos dicen que los hospitales anteriores a 1900 eran primitivos, incluso peligrosos. Pabellones de caridad llenos de infecciones donde los pobres iban a morir. Nos dicen que, a medida que la medicina avanzaba, estos viejos edificios fueron reemplazados de manera natural, superados por las relucientes instituciones científicas del siglo XX. Progreso, evolución, el avance del pensamiento racional desplazando la superstición. Esa es la historia. Pero aquí está la primera anomalía. Si estos simplemente fueran edificios inferiores, la transición habría sido gradual, regional, desigual. Algunas ciudades resistiendo más tiempo, otras adaptándose, otras reutilizando. Esperarías que algo sobreviviera. Casi nada lo hizo, y lo que sobrevive indica que estos viejos edificios eran mucho más avanzados y estaban lejos de estar plagados de infecciones. El Hôtel Dieu de París, fundado, según los registros oficiales, en el siglo VII. La versión que existía en el siglo XIX era un vasto complejo, similar a una catedral en la Ile de la Cité. Pasillos abovedados, cámaras interiores elevadas, una torre de campana integrada directamente en sus salas de curación. Fue demolido y reconstruido en 1878. La estructura antigua, desaparecida. El antiguo Hospital Real de Bethlehem en Londres, Bedlam, como lo llamaban, un edificio tan ambicioso arquitectónicamente que visitantes de toda Europa venían solo para recorrer sus pasillos, fue trasladado, reconstruido, y la estructura original se reutilizó para algo completamente diferente. El Royal Edinburgh Asylum, el Pennsylvania Hospital en Filadelfia, el Groot Schuur en Ciudad del Cabo, el Hospital Saint-Germain en Oporto. El patrón se repite con una precisión inquietante en todos los continentes donde la infraestructura occidental se había establecido para mediados del siglo XIX. No eran pequeñas clínicas, no eran edificios de piedra modestos, eran estructuras enormes, ornamentadas, sobredimensionadas para lo que se nos dice que se usaban. Y aquí está la parte más extraña, todas estaban equipadas con campanas. Grandes campanas, a veces varias campanas, campanarios construidos directamente dentro del propio complejo médico, no en una capilla adyacente ni en un edificio administrativo cercano, sino en las propias salas de curación. Esto plantea una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué un edificio diseñado únicamente para el aislamiento y tratamiento de los enfermos necesitaría, desde el punto de vista arquitectónico, un sistema de campanas resonantes integrado en sus espacios de curación? Nadie parece hacerse esta pregunta. Yo empecé a hacerla. La explicación oficial es que simplemente eran mecanismos para medir el tiempo, cambios de turno, horarios de comidas, señales administrativas. Esa explicación me bastaba hasta que encontré una referencia particular en el diario de un administrador hospitalario de 1847 de una instalación en Edimburgo. Una instalación que fue demolida en 1902 y cuyos registros quedaron dispersos en 3 archivos diferentes, ninguno de los cuales ha sido digitalizado. Un investigador con el que me comuniqué pasó meses revisando físicamente esos documentos. La entrada del diario en cuestión describía el horario de las campanas de una manera que no coincidía con ningún cambio de turno ni función administrativa. Según este administrador, las campanas se tocaban para los pacientes.
específicamente para pacientes con ciertas afecciones, lo que hoy podríamos llamar trastornos neurológicos, condiciones de dolor crónico, lo que en esa época se denominaba trastornos nerviosos. Las campanas se tocaban cerca de estos pacientes en momentos específicos, siguiendo patrones determinados. Y el administrador señaló, de manera objetiva, que esta práctica había producido resultados que los tratamientos químicos más recientes no habían logrado. No estaba teorizando, estaba comparando. Esto plantea una pregunta simple pero fundamental. ¿Qué hacían exactamente esas campanas? El patrón se repite con una precisión inquietante. En un registro institucional de 1863 de un hospital en Viena, un edificio demolido en 1911, hay referencias a tratamientos tonales. En un hospital colonial portugués en Macao, demolido en 1904, los registros locales, preservados por una organización misionera católica, describen grandes recipientes resonantes utilizados en el tratamiento de la fiebre y lo que los registros llaman trastornos de la energía vital. En un hospital benéfico de Nueva Orleans consumido por el fuego en 1887, bajo circunstancias que nunca fueron completamente investigadas, las memorias de un antiguo paciente describen cómo despertaba cada mañana con el sonido de campanas. Y observó que su recuperación de una enfermedad que su médico había calificado de incurable parecía acelerarse con cada día que pasaba en esa sala. Anécdotas, relatos individuales, no datos. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando empecé a buscar las campanas en sí, los objetos físicos, me topé con un muro. No falta información. Una pared. Las campanas de los hospitales construidos antes de 1900 están casi todas desaparecidas. En muchos casos, según las actas de demolición, las campanas fueron retiradas y vendidas. ¿Vendidas a quién? No hay más documentación. En otros casos, y aquí es donde la cronología se vuelve imposible de ignorar, las campanas están documentadas como fundidas. En oleadas coordinadas, casi coreografiadas, la primera oleada llegó con las propias demoliciones. Cuando los hospitales fueron demolidos, las campanas cayeron con ellos. Algunas fueron reubicadas, la mayoría fueron fundidas. Unas pocas se conservaron en museos, despojadas de su contexto original, etiquetadas simplemente como campanas de iglesia o campanas cívicas, sin explicación de dónde habían estado colgadas o qué función habían cumplido. La segunda oleada llegó durante las guerras mundiales. En ambas, en la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Estados Unidos y más allá, se animó a los ciudadanos, a veces incluso se les obligó legalmente a entregar objetos de metal para el esfuerzo bélico. Las campanas fueron específicamente objetivo de estas campañas. Miles de campanas grandes, resonantes y de baja frecuencia fueron recolectadas y fundidas para fabricar municiones y material industrial. El registro oficial presenta esto como un problema de recursos, una escasez de metal, una necesidad de tiempos de guerra, pero considera el momento en que ocurrió. Para la década de 1910, la mayoría de las instituciones médicas anteriores a 1900 ya habían sido demolidas o completamente reconstruidas. Sus campanas ya se habían ido o ya habían sido retiradas. Las campanas que se recolectaban en las campañas de chatarra durante la guerra eran en su mayoría las que habían sobrevivido. Las campanas que aún colgaban en torres municipales, en edificios cívicos, en los restos de instituciones que alguna vez las usaron para fines más allá de simplemente marcar la hora. La evidencia sugiere que algo mucho más grande se estaba concluyendo silenciosamente, y aquí es donde se vuelve imposible de ignorar. Investigadores que estudian la medicina de frecuencias, la terapia acústica y lo que algunos han llamado sanación por resonancia han notado repetidamente que el rango tonal de las grandes campanas preindustriales corresponde casi exactamente a las frecuencias que ahora se estudian en la terapia experimental con sonido. Tonos bajos, sostenidos y armónicamente complejos en el rango de 40 a 200 Hz. Frecuencias que, al parecer, debo decir, parecen tener efectos medibles en la biología humana. Algunos investigadores sostienen que estas son las mismas frecuencias que el cuerpo utiliza en la reparación celular.
No soy científico. No estoy haciendo una afirmación médica. Simplemente pregunto, ¿qué sabemos realmente sobre por qué estas campanas estaban donde estaban? ¿Y por qué la respuesta cada vez parece ser no hacemos esa pregunta? Esto es lo que nos dice la historia oficial de la medicina. El final del siglo XIX fue un periodo de rápido avance científico. La teoría germinal, desarrollada por Pasteur y Koch, finalmente le dio a la medicina una base racional. Los antiguos hospitales, ineficientes, mal ventilados y arquitectónicamente poco prácticos, fueron reemplazados por instalaciones modernas construidas según criterios clínicos. Esta es la historia oficial y en gran medida es precisa hasta donde llega. El informe Flexner de 1910, en Estados Unidos, siendo quizás el ejemplo mejor documentado. Abraham Flexner, un investigador sin título de médico, recorrió facultades de medicina estadounidenses y elaboró un informe que, en la práctica, condenaba la mayor parte de la formación médica existente por considerarla inadecuada. El resultado fue el cierre de más de la mitad de las facultades de medicina estadounidenses en el plazo de una década. No algunas, no unas pocas, más de la mitad. Las escuelas que sobrevivieron fueron aquellas alineadas con lo que ahora llamamos el modelo industrial farmacéutico. Tratamiento mediante intervención química, diagnóstico a través de marcadores biológicos medibles, protocolos estandarizados, licencias institucionales. Las escuelas que cerraron eran, en su mayoría, aquellas que enseñaban medicina botánica, homeopatía, hidroterapia y electroterapia. Y aquí hay algo que no aparece en los libros de texto. Muchas de las tradiciones curativas que fueron desplazadas en este periodo tenían algo en común. Eso no tiene nada que ver con su eficacia y todo que ver con su economía. Eran difíciles de monopolizar. Un remedio botánico cultivado en un jardín, un tratamiento con agua administrado en un baño, una frecuencia aplicada a través de un instrumento resonante. Estos no son productos que se puedan patentar. Esto plantea una pregunta a la que sigo regresando. ¿Fue el desplazamiento de estas prácticas principalmente una revolución científica? ¿O fue una revolución económica con una máscara científica? No estoy respondiendo eso. Lo estoy preguntando. Permítanme describir el problema de coordinación de manera sencilla, porque creo que merece ser expuesto por sí solo. Para que la demolición y el reemplazo simultáneos de las instituciones curativas anteriores a 1900 en todo el mundo puedan explicarse como un progreso histórico orgánico, necesitarías que varias cosas fueran ciertas al mismo tiempo. Necesitarías que médicos en París, Londres, Berlín, Viena, Nueva York, Buenos Aires, Sídney y Bombay, todos, por su cuenta, concluirían que sus instituciones fallan casi al mismo tiempo. Requeriría que diversos sistemas políticos, monarquías, repúblicas o colonias, asignaran fondos de renovación bajo el mismo calendario. Necesitarías que las estructuras antiguas y su acústica fueran juzgadas independientemente como irrelevantes y prescindibles en todo contexto. Y necesitarías que todo esto ocurriera sin dejar un documento de coordinación. Sin un organismo central, sin una conferencia, un manifiesto, un acuerdo registrado, la historia oficial dice sí, todo eso sucedió de manera independiente, porque las ideas simplemente eran correctas, y las ideas correctas se difunden. La evidencia sugiere que algo mucho más grande pudo haber estado en juego, porque las ideas no solo se difundieron con financiamiento. En Estados Unidos, las instituciones que financiaron las nuevas escuelas de medicina, y había fundaciones específicas e identificables, algunas de las cuales existen hasta el día de hoy, también estaban financiando la publicación del informe Flexner, la presión para aprobar leyes de licenciamiento médico y las primeras compañías farmacéuticas que suministrarían los protocolos de tratamiento recién estandarizados. Esto está documentado. Esto no es especulación. Lo que sí es especulación, y quiero dejar eso claro, es la cuestión de si esta coordinación se extendió hacia atrás hasta la demolición de los edificios que precedieron a las nuevas instituciones.
si la remoción de las campanas fue intencional, si lo que sea que esas campanas pudieran haber representado fue entendido por alguien en algún lugar como algo que valía la pena eliminar antes de que el nuevo sistema pudiera establecerse por completo. No puedo probar eso, pero sí puedo señalar el patrón. El patrón se repite con una precisión inquietante. En todos los continentes, dentro del mismo estrecho margen de tiempo, se dirigieron a los mismos tipos de estructuras, los mismos tipos de practicantes, los mismos tipos de instrumentos. Eso no es una casualidad. Las casualidades no tienen ese tipo de simetría. Seamos específicos sobre lo que surgió de las ruinas del antiguo sistema. Los nuevos hospitales, construidos aproximadamente desde 1890 en adelante, eran arquitectónica y filosóficamente diferentes en un aspecto decisivo. No estaban diseñados en torno al entorno del paciente, estaban diseñados en torno a la administración de sustancias. Quiero detenerme en eso por un momento, porque creo que nos hemos acostumbrado tanto a este modelo que hemos dejado de ver lo extraño que es. El hospital preindustrial era, en muchos casos documentados, una máquina ambiental. Un edificio diseñado para producir condiciones específicas de luz, flujo de aire, resonancia acústica, proporción espacial que se entendían como favorables para la recuperación. El paciente se movía a través del edificio. El edificio actuaba sobre el paciente. El tratamiento era, en un sentido significativo, arquitectónico. El hospital posterior a 1900 es un mecanismo de entrega, un entorno controlado diseñado para administrar sustancias específicas, compuestos farmacéuticos, a cuerpos específicos en intervalos determinados. El edificio es neutral. El fármaco es el que actúa. Esto no es una diferencia filosófica sutil. Es una inversión completa del modelo terapéutico. Y aquí viene lo más extraño. Las sustancias introducidas a través de este nuevo sistema no eran todas lo que decían ser. La heroína, conocida por sus propiedades adictivas, fue comercializada legalmente por Bayer como supresor de la tos para pacientes jóvenes desde 1898 hasta principios del siglo XX. Esto no es historia controvertida. Está documentado. Cocaína. Un estimulante que ahora está controlado fue ampliamente recetado y distribuido comercialmente en contextos médicos durante todo el periodo de transición. Los compuestos de radio se vendieron al público como tónicos para la salud hasta la década de 1930 con respaldo institucional. El tabaco era recomendado por los médicos como tratamiento para afecciones respiratorias. A las lobotomías se les otorgó un premio Nobel. La evidencia sugiere algo mucho más grande que simples errores individuales en el juicio médico. Lo que se construyó fue un sistema diseñado no en torno a la recuperación del paciente como su resultado principal, sino en torno a la administración de sustancias reguladas, producidas comercialmente y avaladas institucionalmente como su mecanismo principal. Y debido a que el sistema era global, porque la coordinación ya se había dado, para principios del siglo XX no existía ninguna infraestructura alternativa a la cual recurrir. Los edificios antiguos habían desaparecido. Las prácticas antiguas no tenían un hogar institucional. El conocimiento estaba disperso, sin documentar, y solo lo poseían individuos que no tenían reconocimiento profesional en el nuevo orden. Esto plantea una pregunta que no puedo responder, pero que no puedo dejar de hacerme. ¿Era este el objetivo? Y ahora llegamos al territorio que la mayoría de los investigadores evita. El territorio donde la evidencia se vuelve más difícil de verificar, donde las afirmaciones son más debatidas, donde la respuesta oficial pasa del rechazo a algo que, por su uniformidad, casi se siente como incomodidad. Tartarea. No voy a decirte que Tartarea fue una civilización específica con una ciudad capital y una bandera. No voy a hacer esa afirmación. Lo que voy a hacer es pedirte que consideres un conjunto de observaciones que se han acumulado no de fuentes marginales, sino de historiadores de la arquitectura, de arqueólogos comparativos, de investigadores que trabajan en los límites de lo que es académicamente permisible.
y que te preguntes si esas observaciones, tomadas en conjunto, sugieren algo que la historia oficial del siglo XIX no ha explicado completamente. Existen edificios que aún se mantienen en pie hoy en ciudades de toda Europa, Norteamérica y más allá, que arquitectónicamente parecen ser más antiguos que las fechas documentadas de su construcción. Edificios con propiedades acústicas que superan cualquier explicación práctica según el uso declarado. Edificios con niveles de subsótano que están documentados en los planos originales, pero que en los registros municipales se describen como rellenados durante las mejoras de infraestructura de principios del siglo XX. Edificios que aparecen en las fotografías más antiguas disponibles, ya envejecidos, ya desgastados de maneras que no concuerdan con su supuesta construcción reciente. Los hospitales de la era anterior a 1900 encajan en este patrón. Cuanto más profundizaba en los registros arquitectónicos de instituciones médicas del siglo XIX, que ya han sido demolidas, con mayor frecuencia me encontraba con lo que solo puede describirse como un problema de documentación. Hay registros de uso y personal de estos edificios, pero no hay planos ni documentos de fundación. Aparecen en los registros municipales ya operativos y sin rastro de su construcción. ¿Qué significa? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero sé que los edificios que fueron demolidos entre 1880 y 1910, en muchos casos, no eran simplemente antiguos, eran anómalamente antiguos, y estaban equipados con sistemas acústicos, redes de campanas resonantes, elementos arquitectónicos diseñados para manipular el sonido y la frecuencia en espacios cerrados, que no aparecen en ningún libro de texto médico de ninguna época, que no figuran en ninguna tradición médica formal que haya podido identificar. Lo que plantea la posibilidad, no la certeza, no la prueba, sino la posibilidad genuina e incómoda de que estos edificios no fueron construidos por la civilización que los demolió, sino que fueron heredados, y que lo que se borró en la ola de demoliciones de finales del siglo XIX no fue simplemente un estilo antiguo de arquitectura médica, sino los últimos vestigios físicos de una tradición técnica y filosófica anterior que comprendía algo sobre la relación entre la frecuencia, la resonancia, el entorno construido y la salud humana, que no entendemos hoy en día, que no se nos ha dado las herramientas para comprender, que el sistema construido para reemplazarlo fue creado en parte para asegurarse de que no fuéramos a buscar respuestas. El silencio era ensordecedor. Quiero dejarles algunas preguntas, no respuestas, preguntas. ¿Por qué la transición arquitectónica de la infraestructura médica mundial ocurrió sin un debate documentado? ¿Por qué el registro simplemente se detiene y vuelve a empezar de manera diferente, sin que haya un argumento aparente que separe las dos tradiciones? ¿Por qué las campanas fueron específicamente atacadas? ¿Por qué el rango de frecuencia de las grandes campanas preindustriales está tan consistentemente alineado con los rangos que ahora se estudian en la medicina acústica? ¿Y por qué la historia convencional de la medicina muestra casi ninguna curiosidad sobre esta alineación? ¿Por qué la misma ventana de demolición de 1880 a 1910 aparece en todos los continentes, en todos los sistemas políticos, en todos los idiomas, simultáneamente? ¿Quién tenía el alcance para lograr eso? ¿Y por qué ningún historiador ha hecho de esta coordinación el tema de un estudio exhaustivo? ¿Por qué tantos de estos edificios carecen de registros de construcción? ¿Por qué las fotografías más antiguas suelen mostrarlos ya desgastados, ya asentados en la tierra, ya antiguos de formas que sus fechas oficiales no pueden explicar? ¿Y por qué, cuando empiezas a tirar de cualquiera de estos hilos, terminas llegando al mismo momento, a la misma ventana de 30 años, al mismo silencioso, coordinado y globalmente sincronizado borrado, una y otra vez? Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los viejos hospitales han desaparecido, las campanas se han fundido, las prácticas que albergaban no están documentadas. El conocimiento que encarnaban,
Si existió, si fue real, si fue algo más de lo que nos han contado, está disperso, esparcido, conservado en fragmentos por investigadores, trabajando en aislamiento, encontrándose poco a poco, haciéndose las mismas preguntas. No que se perdió, ni cuándo, ni siquiera cómo, sino por qué alguien necesitaba que desapareciera.